En este mes de noviembre, Puerto Rico se ha unido para celebrar Campechada 2021, inspirada en don Ricardo Alegría Gallardo, padre de la cultura puertorriqueña. Ser Alegría y Gallardo han marcado tu existencia y ha sido tu persistencia lo que permitió resguardo. Ser consciente del pasado es un mañana seguro. Nos heredas un futuro por adoquines andado. Caribeña identidad, el orgullo por lo nuestro, colector de la verdad, Ricardo Alegría Maestro. Don Ricardo fundó y dirigió la primera institución cultural de Puerto Rico. En sus 18 años en el Instituto de Cultura Puertorriqueña fue maestro, consejero, inspiración y norte para todos. Un servidor público ejemplar que valoraba a sus compañeros de trabajo y en quienes confió para lograr la obra cultural fundamental que hoy conocemos. En esta serie de programas especiales compartimos con algunas personas que tuvieron el privilegio de conocerle. Adelante. Yo soy Ricardo Alegría Pons. Se me ha solicitado que diga unas palabras sobre Ricardo Alegría Gallardo, quien en vida fue mi padre y primer director del Instituto de Cultura Puertorriqueña, entre otras cosas. Debería empezar diciendo que es una vida compleja y al analizarla hay que tener en vista el tiempo y el espacio. Cuando el Instituto de Cultura comenzó en el 1955-56, hubieron múltiples controversias, empezando por su nombre, que algunos querían que se llamara Instituto de Cultura Puertorriqueña y otro Instituto Puertorriqueño de Cultura. Como se puede ver, en el mismo nombre hay unas divergencias importantes, porque Instituto de Cultura Puertorriqueña se refiere a la cultura de los puertorriqueños, mientras Instituto Puertorriqueño de Cultura se refiere a cultura en términos generales, ¿verdad? No concretos y específicos. El mismo título creó controversia y por fin se optó por el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Es importante señalar también que el presupuesto inicial del Instituto de Cultura era solamente $35,000. Y cuando hoy hablamos de millones y billones para cualquier asunto, es increíble y casi surrealista ver todo lo que se realizó a lo largo de los años con una cantidad tan exigua de dinero para realizar tantos programas. Habría que dar importancia a las personas que respaldaron a Ricardo Alegría Gallardo en esta gestión, porque esto fue una tarea múltiple y él se supo rodear de personas muy trabajadoras y esforzadas en su labor, interesadas en la cultura. Por ejemplo, a don Francisco Arribí en teatro, Walter Miurichesa en artesanía. En un momento también estuvo la doctora Isabel Gutiérrez del Arroyo, que es una de las historiadoras más importantes de Puerto Rico, y así se rodeó de distintas figuras en distintos campos que ayudaron a realizar lo que es el instituto hoy. Es también importante decir que las personas que no conocieron a mi padre, cuando se habla de cultura, pensaban que en la cultura, que él era un amante de música clásica, de cosas, como diría yo, de lo que se llama alta cultura, y era todo lo contrario, porque su instrucción como antropólogo lo llevó a ver la cultura popular
y él era muy amante de la música popular, y ahí esta anécdota de que él una vez iba en un avión y al lado iba Aníbal Rodríguez Vera, que a la sazón trabajó también en el Instituto de Cultura, en artesanía. Y en un momento se le acerca a Aníbal Rodríguez Vera y le dice: don Ricardo, ahí atrás está José Miguel Clas, el jibarito, que me preguntó si usted lo recibiría para hablar con usted. Y eso era en el avión. Y mi padre le dice: sí, por supuesto, dile que venga para acá. Y entonces ahí vino el cantante conocido de música popular y se pone en una charla con mi padre, y mi padre le dice: yo me recuerdo de esta canción tuya, y se puso a tararearle una canción de José Miguel Clas, y él mismo se asombró y dijo: pero usted se acuerda de esa canción, porque parece que era una de las primeras canciones de él, y ya él no la cantaba mucho. Y eso es una anécdota. Otra anécdota, cuando también considero tiempo y espacio en el que se ve el contexto, hay que ver que para esa época la cultura se veía como solo lo hispánico. Y ahí mi padre, por su formación antropológica, incluye al indio y al africano. Y visto desde ahora, de este contexto de ahora, del siglo XXI, pues a veces se critica que si el sello del instituto tiene un negro que lo que tiene es un instrumento musical y esto, pero hay que ver que en los años 50 al negro ni se le consideraba, no sé, en esos contextos culturales. Hay el cuento de cuando mi padre escribió sobre la fiesta de Loíza Aldea, que hizo un libro en el 54 sobre esa fiesta y lo mandó al Instituto de Literatura puertorriqueña, y un señor allí dice: como son las cosas de Puerto Rico, el hijo de don Pepe Alegría, refiriéndose a mi abuelo José S. Alegría, escribió un libro en que menciona la palabra cultura como 100 veces, y de lo que habla de los negritos de Loíza Aldea. Eso nada más una idea para ver cómo se veían esa situación en ese momento concreto. Igual con los Santos. Con los Santos, él fue a Aguada, conoció a don Zoilo Cajiga, que quedó inmortalizado en una película y en un cuadro genial del maestro Rafael Tufiño. Y se cuenta que en el pueblo se burlaban de don Zoilo y hasta le tiraban piedras, etcétera. Y después, cuando se le reconoció como el gran artesano, el santero que era, pues es al revés, porque ahora hasta los equipos del pueblo se le llaman santeros, etcétera. Eso solo son unos ejemplos para demostrar la importancia de lo que significó en su momento el desarrollo del Instituto de Cultura, que pudo haber ido por otras vías y nada más analizar y darle énfasis a la alta cultura, y ha sido todo lo contrario. O sea, se le ha dado énfasis a la cultura popular puertorriqueña, lo que yo entiendo que es el mayor logro que ha hecho el Instituto de Cultura. Y mi padre lo decía bien claro, que él lo que quería era acabar con el complejo de inferioridad que pudiera tener el puertorriqueño y demostrar que aquí se hacen cosas iguales o mejores que en cualquier otro lugar del mundo. El hecho de que este año se le celebre las actividades de la campechada a Ricardo Alegría Gallardo demuestra todo lo que he dicho anteriormente del gran significado y la hondura que ha significado la labor de él en el desarrollo de la cultura puertorriqueña. Mi nombre es Isabel Pérez Montes, trabajo en la sala de investigaciones Ricardo Alegría Gallardo.
Es el lugar en el Centro de Estudios Avanzados donde don Ricardo dejó depositados todas sus colecciones de libros, sus documentos y pues los archivos que ya existían de su labor en el centro. Y llevo ya varios años, bueno, después de la muerte de don Ricardo, que estoy custodiando esa sala y organizando lo que tenemos allí. En manos de las personas encargadas de las instituciones que don Ricardo fundó, de los familiares, especialmente su familia inmediata, y de amigos y colaboradores, quedó la organización del centenario de don Ricardo, que fue este año, en abril 14, que se celebraron sus 100 años. Se creó un comité jornada del centenario de don Ricardo Alegría, y desde allí pues se han desarrollado diferentes actividades, se han desarrollado exposiciones, conferencias, actividades con niños. El Departamento de Educación de Puerto Rico le dedicó una semana, la Academia Interamericana Metro también le dedicó una semana, y pues todas estas actividades que se han realizado en torno al centenario, a la persona de don Ricardo, para mí son de gran orgullo y me siento bien satisfecha, ¿verdad? Y contenta porque eso denota, ¿verdad?, el interés que hay de que la figura de don Ricardo Alegría prevalezca, que siempre exista, que todas las próximas generaciones reconozcan la labor que él realizó como custodio de nuestra cultura esencialmente. Yo conocí a don Ricardo Alegría, o mejor dicho, él me conoció a mí en el 1993, cuando se realizaba el 10º Congreso de Arqueología, que organizamos diferentes actividades y una de ellas se suponía que fuera en el centro. Yo coordinaba ese congreso y fui a hablar con él. Para mí fue una experiencia porque comencé a hablar con don Ricardo y fue como si toda la vida yo hubiese estado conversando con él y hablando con él, y como que él me conocía porque fue muy amable, fue bien accesible, todo lo que yo le hablaba él lo entendía perfectamente y me apoyaba. Y yo salí de ahí, pero bien orgullosa ¿verdad?, de la gestión que hice con él y de lo que él nos ofreció para ese congreso. Después, un año más tarde, a través de la doctora Lourdes Domínguez, él le dice que necesitaban a alguien para trabajar en el Centro de Estudios Avanzados, y él le pidió a Lourdes que me contactara para que yo fuera donde era una entrevista. Ahí voy inmediatamente, me empecé a trabajar con él como asistente en su oficina, que entonces él era rector del centro, y estaba pues ayudando también a Lisette Carrillo, que fue su secretaria por muchos años, antes que yo. Siempre trabajé con él en sus actividades sociales, en los proyectos que tenía para el centro, en transcribir sus manuscritos. Bueno, estuve muy cerca de él y conocí entonces en realidad la obra de don Ricardo, porque yo sabía de don Ricardo Alegría, ¿verdad?, lo que todo el mundo conoce, pero conocer en esencia todo lo que él había hecho, en ese momento fue que tuve la oportunidad. En el 2001, cuando él se retira de la rectoría y deja en la misma institución una oficina para preservar sus documentos y hacer su trabajo, que en aquel momento era más cultural y político, ya no tenía nada mucho que ver con la academia, porque ya entonces había otro rector y habían otras personas trabajando en el área del Centro de Estudios Avanzados. Pues allí trabajé con él, lo acompañaba a las actividades de exposiciones, lo acompañaba a todas las gestiones que tenía que hacer en diferentes lugares. Además, yo fui secretaria de su esposa, porque yo trabajaba con don Ricardo cuando comencé con él, de lunes, miércoles, jueves y viernes, pero los martes se los dedicaba a doña Mela, que era una señora excepcional, muy culta, muy inteligente, muy organizada, y desarrollé con ella una amistad tan grande que era como, me sentía como parte de su familia.
Pues por esa, ¿verdad? Por esa disyuntiva y por esa atadura, pues comencé también a asistir con don Ricardo y con doña Mela a actividades de la familia, a las graduaciones de sus nietos, a los velorios, a visitar enfermos de la familia. Y ya era, esos últimos años de don Ricardo, sus últimos 18 años, aparte de ser su secretaria, pues me convertí como en su asistente personal, lo llevaba a las citas médicas. Para mí todo era un placer, llevarlo a cualquier lugar para mí era un placer. La Plaza Las Américas, que le fascinaba, ir a comprarle los juguetes a sus nietos. Todo ese tipo de actividad con don Ricardo me llenaba a mí de mucha satisfacción y de mucho orgullo, y me sentía tan feliz cuando estaba con ellos, porque eran unas personas pero sumamente cariñosas, amables, y siempre fueron conmigo bien atentas, y con mi familia, porque yo llevaba a doña Mela a la casa de mis papás, para que ellos se conocieron en la casa de mis padres, y mis padres vinieron al sepelio de don Ricardo y estuvieron con doña Mela muy de cerca, o sea que hubo una relación más de trabajo, ya al final, más de familia. El Instituto de Cultura Puertorriqueña retoma las campechadas, y este año, 2021, pues se la dedica a don Ricardo como parte del centenario. Es también el propósito de esta campechada, por la que se creó, es que las futuras generaciones conozcan de estas figuras a las que se le dedica, y eso perdure, ¿verdad?, en la mente de las personas, que siempre se le dé reconocimiento por la obra que se ha realizado. Pues invito a todas las personas, ¿verdad?, que sepan que todavía la sala de don Ricardo Alegría existe en el Centro de Estudios Avanzados. Ahí están todos sus documentos. Todo el que esté interesado en hacer alguna investigación o conocer un poco más de la vida de don Ricardo, pues nos pueden visitar en el Centro de Estudios Avanzados, calle Cristo número 52 en el Viejo San Juan, y allí pues pueden, con mucho gusto, yo les muestro todo lo que tengo, todo el acervo que permanece en el centro de la figura de don Ricardo Alegría Gallardo. Yo soy la doctora Beatriz Maite Santiago Ibarra. ¿Producto de quién? Del capitán de mis sueños, como le llamé en uno de mis poemas ya de 2017, premiado, doctor Ricardo Alegría. Verdaderamente, doctor Ricardo Alegría, nuestro prócer de la cultura puertorriqueña. ¿Cuántas anécdotas puedo contar de don Ricardo? Sinceramente le digo, cientos, en los 34 años que trabajé bajo su égida y con él, y para él, y sobre todo, como él decía, para nuestra cultura puertorriqueña. El pueblo, Puerto Rico, toda la gente era lo más importante para don Ricardo. Él se unió como un adelantado y un abanderado, como si fuera un Cristóbal Colón, por eso capitán de todos mis sueños, como un Cristóbal Colón en tierra, un Cristóbal Colón en tierra. Imagínense eso, en pos de una aventura que devino en ser realmente la gran cultura puertorriqueña. No hay nada más que ver al Viejo San Juan para decir que es una de las ciudades más cuidadas, más preciosas y más antiguas de todo el hemisferio latinoamericano, y por ende también todo el planeta, vamos a decir así. ¿Qué anécdota puedo contarles a los jóvenes, a los chicos, a los mayores, a toda la gente, a toda su gente? La anécdota de cuando llegué con mi primer librito debajo de la manga, vamos a decir así, debajo de, soy escritora puertorriqueña, debajo del brazo, como pan calientito, acabado de publicar caseramente por Nelson Sambolín y por esta su servidora. Dos grandes estudiantes y muy adeptos en ese momento, y siempre al doctor Ricardo Alegría. Le vi su escritorio tal como estaba, como le decía los otros días a Sheila, y le vi su escritorio tal y como estaba, y su escritorio me pareció una vorágine. Y le digo yo, doctor,
¿cómo usted encuentra ahí algo en ese escritorio de tanto y tanto y tanto que hay? Porque él siempre tenía las puertas abiertas para todo mundo, ¿verdad? Por eso es que es un héroe, por eso es un prócer puertorriqueño, el más grande para mí, ¿verdad? Eso es en opiniones, pero para mí. Y entonces él me dijo, tu nombre es Beatriz Maité Santiago Ibarra, tú eres tal y tal y tal, acabas de publicar un libro y míralo aquí. Y agarró su mano derecha y sacó todo lo que yo había dejado. Digo, pero ¿cómo usted sabe todo esto? Usted es un mago. Bueno, pues sí. Luego me lo ratificó, un mago de la cultura. Él me llevó a Dorado. Él le pidió al alcalde de Dorado en ese momento que me contratara a mí, yo era muy joven, como directora de la cultura de Dorado, de asuntos culturales en el pueblo de Dorado, y allí estuve, y de momento recibo una llamada un día y me dijo, vamos a levantar la arqueología de Punta Juana, donde estás en la Casa del Rey, la vamos a levantar y la vamos a hacer que todo Puerto Rico vea cuáles han sido los hallazgos que hay ahí. Y doña Mela Pons de Alegría, su esposa y él estuvieron trabajando conmigo la Casa del Rey en Dorado, levantando toda la arqueología de Dorado, que después pasaban cientos y cientos de personas a ver esa arqueología toda bien curada. ¿Curada por quién? Por él. Curada quiere decir llevarla a su máxima expresión, de dónde es la genealogía, de dónde es la historia de las piezas encontradas, en qué nivel se encontraron. Ese era don Ricardo. Don Ricardo, desde hacer realmente propuestas a las Naciones Unidas, por ejemplo, o al mundo entero, a diferentes lugares, a los que fueran, hasta ir con una humilde servidora como esta a un pueblo de Dorado a levantar toda una arqueología. Así que no tengo mucho que decirle. Él me dijo la primera ocasión que les digo, pero un mago, yo le dije, sí, usted es el mago de la cultura. Eso para mí era don Ricardo, el capitán de todos mis sueños y el mago de la cultura puertorriqueña. Qué lindo. Sí, mi nombre es María Ángela López Vilella, soy la directora ejecutiva del Museo de las Américas. Conocí a don Ricardo Alegría en el 1992 aproximadamente, cuando el Museo de las Américas era un proyecto que estaba formándose. Fui al Centro de Estudios Avanzados, toqué a su puerta para llevar mi resumen. Yo recién me acababa de graduar. Y mi sorpresa fue que la secretaria me dijo, él está ahí, si quieres pasa, y lo conoce. Y yo me quedé sumamente asombrada porque una persona como don Ricardo Alegría, que yo lo escuchaba mucho en mi hogar y sabía que era una persona muy importante, el padre de la cultura puertorriqueña, pues estuviera tan disponible, me llamó mucho la atención. Y una vez entré a su oficina y lo conocí, el primer intercambio que tuve con él, esa primera impresión fue como si nos hubiéramos conocido de toda la vida, una persona cándida, muy dispuesto a ayudar a uno, interesado en lo que uno le hablaba. Me impactó muchísimo y tuvimos una muy buena conversación por un periodo de tiempo, más de lo que yo esperaba que me iba a dedicar. A las 2 semanas me llamó y comencé a trabajar con él en el proyecto del Museo de las Américas. Te puedo decir que durante todo este tiempo que tuve la dicha de trabajar junto a don Ricardo, que fue aproximadamente 20 años, él fue mi mentor. Aprendí muchísimo de él, vi cómo trataba a las personas, una persona sumamente sencilla. Pude experimentar cómo llegaban personas a su casa con santos en cajas para que él le dijera si eran valiosos o no. Y también vi cómo recibía a dignatarios como el presidente de la UNESCO con el mismo, ¿verdad?, compromiso y que si fuera cualquier persona, ¿verdad? Los trataba igual. Era una persona justa, una persona que te podía hablar de cualquier tema.
Una persona, ¿verdad? Un humanista, una persona que veía a Puerto Rico integrado en la historia de las Américas como un componente más del Caribe y de América Latina. Siempre estaba pendiente a nivel profesional aquí de los empleados del museo, te puedo decir que siempre estaba pendiente de todos nosotros. Era una persona de mucho detalle. Don Ricardo, recuerdo que cada Navidad llegaba con una bolsa llena de regalos para cada uno de los empleados del museo. Lo mismo hacía con el centro y las otras instituciones donde él laboraba. Y no eran cualquier regalo, era como identificado. Este es el de María porque se parecía a mí. Él se tomaba el tiempo de identificar y eso te deja saber mucho de una persona. Siempre pendiente al bienestar de uno. Era una persona admirable y siempre listo para dar las batallas que tenía que dar en la vida. A nivel obviamente de Puerto Rico, siempre estaba disponible para todo lo que le llamaran, ¿verdad? Para cualquier causa justa, desde la defensa del idioma, la nacionalidad, nuestra cultura, y gracias a él es que tenemos lo que tenemos hoy día y disfrutamos de lo que estamos disfrutando a nivel cultural como país, porque sembró, formó los cimientos, ¿verdad?, de una institución como el Instituto de Cultura y el rescate de todas nuestras tradiciones, ese valor a lo que somos los puertorriqueños y nuestra cultura, se lo debemos a una figura como don Ricardo Alegría. Ya quisieran muchos países haber tenido una persona como don Ricardo que puso en alto nuestro orgullo nacional y le damos gracias y hoy lo celebramos como el gran ser humano que fue, el gran puertorriqueño que fue. Gracias, don Ricardo, siempre los recuerdo con mucho amor y gracias siempre. Del 19 al 21 de noviembre, un Puerto Rico agradecido celebra Campechada Ricardo Alegría en el Viejo San Juan. Las calles y plazas de nuestra ciudad capital se vuelven a llenar de arte, música, danza, teatro, literatura, poesía, para el disfrute de todos en un ambiente familiar y solidario. Suscríbase a las redes sociales del Instituto de Cultura Puertorriqueña y al portal Cultural PR para que se entere de la programación que tendremos del viernes 19 al domingo 21 de noviembre. Agradecemos el apoyo del National Endowment for the Arts y los esperamos en nuestro próximo encuentro Camino a Campechada Ricardo Alegría Gallardo.